Bueno, aquí estamos hablando ahora de la clínica, ¿no? La clínica de la hipertensión intracraneal, ¿no? Hemos visto cómo podemos, mediante solamente algunos datos fisiológicos, podemos, valorar si estamos ante un paciente con un aumento de la presión intracraneana, ¿no? Mediante, con la fórmula de la presión de perfusión cerebral, ¿no? Entonces tenemos acá la clínica de hipertensión intracraneal. Esto generalmente lo que voy a mencionar se da en los pacientes que tienen aún un estado de conciencia aceptable, ¿ya? Que no está deprimido neurológicamente, el sensorio. La clínica es cefalea holocraniana, edema de papila, alteración del estado de conciencia y vómitos en proyectil o escopetazo, típico en pacientes con hipertensión intracraneal, ¿ya? Esto lo que podemos mencionar es la tríada de Cushing. Esta tríada de Cushing nos sirve mucho en pacientes que están inconscientes. En pacientes que están inconscientes, si obtenemos en la monitorización la tensión arterial y la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, nos vamos a encontrar entonces con esta tríada de Cushing que va a alterar esos signos vitales. Va a darnos hipertensión arterial, bradicardia y alteración en la respiración, ¿ya? Entonces, esta teoría de Cushing se da en pacientes con hipertensión intracraneal, en pacientes que ya están en estado bastante neurológico deprimido, ¿no? Están inconscientes. El tratamiento en todo paciente en una emergencia ya, siempre en todo paciente que llega a una emergencia, aparte de lo que les dije, ¿no? Vía oxígeno monitor. El monitor es bastante importante para sacar los signos vitales de nuestro paciente y valorar, ¿no? Ante qué estamos, ¿no? Es útil el ABCDE, ¿no? El típico ABCDE que siempre usamos en emergencias. A, B, A es vía aérea, ¿no? B, ventilación. Entonces en esta secuencia valoramos cómo está nuestro paciente, si tiene cómo está la vía aérea, si está permeable o está con algo, ¿no? Con una obstrucción. Valoramos si es que tiene clínica de dificultad respiratoria, ¿no? Los tirajes, respiración abdomino-torácica, aleteo nasal, ¿no? Tiraje intercostal, supraclavicular, ¿no? Todo eso son clínica de dificultad respiratoria. Valoramos la saturación de oxígeno al instante también. Valoramos en estos pacientes, ¿no? Y por medio de eso vamos a optar, ¿no? Alguna medida con un dispositivo, ¿no? De oxígeno, de aporte de oxígeno en estos pacientes, que ya les enseñé en la primera clase que tenemos los de bajo flujo y los de alto flujo. Bien, entonces o también antes de pasarse, si es que estos pacientes están con una escala de coma de Glasgow menor a 8, que ya es un criterio para intubar, o tiene una saturación de oxígeno menor a 90 que no responde a dispositivos de oxígenos, entonces también podemos valorar una intubación endotraqueal, ¿no? Todo va a depender de lo que apliquemos y si encontramos una respuesta, ¿no? Ante lo básico que hacemos, ¿no? Para tomar medidas más agresivas como una intubación endotraqueal, ¿no? Bien, entonces tenemos el C que es la circulación. La circulación es, aquí valoramos, ¿no? Cómo está el estado hemodinámico de nuestro paciente, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿no? En todo paciente con shock hipovolémico, bueno, en todo paciente con hipovolemia, ¿no? Siempre hay que administrar una animación enérgica de líquidos, ¿no? De líquidos. Podemos hacerlo a 20 ml por kilogramo de peso, ¿ya? Podemos administrar hasta 2 litros en estos pacientes, ¿no? 2 litros de solución fisiológica o ringer lactato, ¿ya? Entonces hacemos una reanimación enérgica en estos pacientes que tienen un shock hipovolémico, ¿no? O están con una hipotensión, ¿no? Una presión arterial baja. Administración de líquidos, ¿no? Primeramente. Ya después vemos si podemos usar vasoactivos, ¿no? Como noradrenalina, ¿no? Todo eso. Entonces, tenemos entonces la déficit neurológico también. Valorar en estos pacientes más que todo el déficit neurológico, ¿no? Si es que no tiene las pupilas, ¿no? Las pupilas si no están anisocóricas, ¿no?
con el reflejo pupilar, ¿no? Podemos hacerlo. Y si estamos ante una pupila anisocórica, o sea, una pupila que responde ante el estímulo más que el otro, más que la otra pupila, entonces hay un problema bastante grave a nivel de lo que es el cerebro, ¿sí? Podemos estar encontrándonos ante una herniación cerebral inclusive, ¿sí? Entonces hay que valorar eso también. Y la escala de coma de Glasgow, ¿no? Siempre. Eutermia, ¿no? Control de temperatura. Mantener a un paciente a una temperatura normal, ¿no? Ambiente. Bien, entonces podemos hacer esos pasos que hacemos en todos los pacientes con emergencia, ¿no? Y estos pacientes igual son pacientes que recurren a una emergencia siempre, ¿ya? Entonces vamos a hacer el siguiente paso una vez que hemos reestabilizado a nuestro paciente con las medidas A, B, C, D, E, es pedir los laboratorios correspondientes, ¿no? Laboratorios correspondientes como el hemograma completo, ¿no? Ionograma, gasometría, ¿no? Ionograma, glucosa, ¿no? Prueba de función renal, prueba de funciones hepáticas, ¿no? Coagulograma, todo eso podemos pedir a nuestros pacientes, ¿no? Y inclusive si es que estamos ante un paciente con una hemorragia, ¿no? Ya que que nuestro paciente está ante una hemorragia, podemos solicitar al banco de sangre paquetes, ¿no? Paquetes globulares, ¿no? Preparándonos para poder transfundir sangre a estos pacientes, ¿no? Porque lo que está perdiendo el paciente es sangre y necesitamos responderlo con sangre. Claro que en estos pacientes no pierden sangre, ¿no? No pierden sangre. Es otra causa aquí, ¿sí? Pero estoy hablando en los casos de un shock hemorrágico, ¿no? Bien, sigamos entonces. Una vez que hemos pedido los laboratorios de rutina, solicitamos también una tomografía computarizada sin contraste de cráneo. Una tomografía computarizada sin contraste de cráneo, ¿ya? Porque la clínica manda, entonces la clínica por lo que vemos es a nivel neurológico, a nivel del cerebro, ¿no? Entonces pedimos una tomografía computarizada de cráneo, ¿no? De cráneo. Bien, entonces solicitamos una tomografía de cráneo, ya sin contraste, ¿ya? Vemos la tomografía de cráneo y observamos, ¿no? Observamos, voy a mandarle al grupo una imágenes de edemas cerebrales, ¿ya? En tomografía, para que puedan observarlo y ver cuál es el edema, ¿ya? El edema cerebral. Entonces solicitamos una tomografía de cráneo sin contraste y observamos, ¿no? En ello una imagen hipodensa, ya sea localizada o generalizada dentro del cerebro, dentro de las fisuras cerebrales. Entonces, con este patrón tomográfico asumimos que estamos ante un edema cerebral. ¿Ya? Y el siguiente paso entonces es optar por el uso de manitol. Entonces, con la tomografía computarizada ya nos dimos cuenta que estamos ante un paciente con edema cerebral, ¿ya? Entonces, podemos optar el uso de manitol. En esos casos, ya una hipertensión intracraneal que se asocia a edema cerebral, ¿ya? Entonces usamos el manitol, diurético osmótico. Tomar en cuenta, ya, para usar el manitol, tomar en cuenta valores de sodio. La osmolaridad plasmática, 290 más menos 10 es lo normal, la osmolaridad. Función renal también, valoramos la urea y creatinina, también valoramos, ¿sí? ¿Por qué valoramos la función renal? Porque estos pacientes, el manitol está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, ¿ya? No se puede dar en pacientes con insuficiencia renal el manitol. Esto porque nos va a empeorar la presión intracraneal, ¿sí? Nos empeora la presión intracraneal, la función renal alterada. Bien, entonces sigamos por acá. Ya vamos por las indicaciones. Indicaciones del manitol.
Nos sirve para reducción de la presión intracraneal asociado a edema cerebral, ¿ya? Nos sirve entonces para los casos donde hay un aumento de la presión intracraneal asociado a edema cerebral. También nos sirve para disminuir la presión intraocular en los glaucomas, ¿no? La presión intraocular, ¿ya? Pero más lo usamos en los casos de hipertensión intracraneal asociado a edema cerebral, ¿ya? ¿Cómo actúa el manitol? El manitol, que es un diurético osmótico, ¿no? Es un diurético osmótico formado por sustancias, por glucosa. Tiene dentro de sus componentes glucosa, ¿sí? Glucosa. Y esta glucosa lo que hace la glucosa es una sustancia osmóticamente activa, ¿ya? Que lo que hace una vez que administramos manitol, acá tenemos un esquema. Esta es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, ¿no? De ambos lados. La barrera hematoencefálica está formada por células endoteliales especializadas. Por células endoteliales especializadas. La barrera hematoencefálica. ¿Ya? Entonces el manitol va a llegar, ¿no? a la parte de nuestra... Va a llegar a la parte de lo que es la barrera hematoencefálica. Y lo que hace el manitol es arrastrar agua. Donde va sodio va agua, ¿no? Entonces, como el manitol es una sustancia, es un diurético osmótico, arrastra agua y sodio y agua, del intersticio hacia la parte intravascular. Esto es muy importante en el edema cerebral. El edema cerebral está caracterizado por acumulación de líquido en el tercer espacio, a nivel del intersticio, ¿no? Entonces, lo que hace el manitol es arrastrar el agua y sodio del intersticio al espacio intravascular, al líquido intravascular, ¿no? Entonces pasa por osmosis, porque es un diurético osmótico. Y hemos dicho que está compuesto por glucosa, que es una sustancia osmóticamente activa, la glucosa. Bien, entonces esto es importante en edema cerebral. Entonces con este paso de sodio y agua del intersticio en el tejido, del tejido neuronal, vamos a disminuir nuestro edema cerebral. Vamos a tener una reducción, ¿ya? Por ese efecto del manitol. Entonces, tenemos también los efectos adversos del manitol. Los efectos adversos del manitol, tenemos el edema pulmonar, la hiponatremia. Me disminuye sodio porque una vez que el manitol cumple su efecto, todo esto va a ser filtrado por el glomérulo y va a ser excretado, ¿no? Por una diuresis osmótica. Todo esto que produce el manitol, entonces este arrastre de sodio y agua va a filtrarse por el glomérulo y va a ser excretado por la orina, ¿no? Entonces estos efectos adversos nos producen hiponatremia, ¿no? El sodio va a estar disminuido porque es un diurético, ¿no? Es un diurético que inhibe la reabsorción de sodio y agua también a nivel de los túbulos renales, ¿no? Edema pulmonar, hiponatremia, ¿no? Falla cardíaca, cefalea y náuseas. También nos va a dar esos efectos adversos el manitol. Contraindicaciones del manitol: insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, deshidratación grave e hipovolemia. No podemos administrar a un paciente, esto es algo muy importante, que normalmente algunos colegas no lo conocen ya, pero el manitol no se administra en hipovolemia porque es un diurético, el más potente diurético. Es un diurético que nos va a ayudar a eliminar agua, líquido del espacio intravascular. Entonces, cuando estamos un paciente con una hipovolemia y administramos manitol, vamos a empeorar la situación. Así que está contraindicado no usar en hipovolemia. En esos casos de hipovolemia que tenemos a un paciente un paciente que tiene presión arterial baja, ya que tiene un edema cerebral, podemos optar por lo que son la solución hipertónica. ¿Ya? En los pacientes que tienen hipovolemia, solución hipertónica. Que tienen hipovolemia con un edema cerebral, ¿no? Podemos optar por solución hipertónica, ¿ya? No así manitol. Bien. Entonces sigamos, hipovolemia, ¿no?
un dato muy importante es que el mecanismo de rebote por uso prolongado de manitol. Nos va a dar un mecanismo de rebote ya por uso prolongado de manitol. ¿Qué quiere decir este mecanismo de rebote? El mecanismo de rebote quiere decir un aumento de la presión intracraneal. Quiere decir que este manitol, ya, cuando lo usamos prolongadamente por más de 5 días, ya, alguna literatura dice 5 a 7 días, ¿no? 5 días es, como experiencia, es que comienzan a ver estos mecanismos de rebote. ¿Qué quiere decir estos mecanismos de rebote? Cuando usamos el manitol de forma frecuente, ya, y prolongadamente, lo que hace el manitol es pasar al intersticio el manitol, este es el manitol, ¿no? El manitol, pasar al intersticio, pasa al intersticio, pasa al intersticio, y lo que va a producir es el efecto contrario. En vez de que nos ayude el edema cerebral, más bien va a arrastrar agua y sodio del espacio intravascular al intersticio. Ese es el efecto de rebote del manitol, que se usa, que nos da en situaciones que usamos prolongadamente, ¿ya? Entonces nos va a producir el efecto contrario. El manitol se va a introducir al intersticio y va a captar sodio y agua del espacio vascular al intersticio, empeorando el edema cerebral, aumentando la presión intracraneal en la bóveda craneana y nos puede llevar esto a una herniación uncal, que es un estado grave, neurológico, ¿sí? Herniación uncal es un estado grave. Bien, entonces tenemos como otro dato, actúa en 15 a 20 minutos, ya está haciendo su efecto. No dar más de 5 días, como dijimos, y nunca cortar de golpe, porque también nos puede producir este efecto, el efecto de rebote, el efecto contrario a lo que buscamos con el manitol. Porque lo que buscamos con el manitol es que me disminuya el edema y no que me aumente, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Por este lado tenemos la presentación del manitol. El manitol viene en solución de 500 ml al 20%. El manitol viene en solución de 500 ml al 20%. El manitol lo damos como dosis de ataque 200 ml EB endovenoso STAT, dosis única STAT. Al primer día podemos usar 100 ml cada 6 horas endovenoso. Al segundo y tercer día 80 ml cada 6 horas endovenoso. Al cuarto día 60 ml cada 6 horas endovenoso. Al quinto día ya 40 ml cada 6 horas endovenoso. Entonces ir cortando de a poco, para que no nos produzca el efecto de rebote, que uno de los efectos de rebote es cortar de golpe, ¿no? Así que no hagamos eso. No hagamos nunca eso de cortar de golpe el manitol, ¿ok? Y usémoslo como dicen la literatura, 5 días hasta 7 días máximo, ¿no? Se usa. Bien, entonces con este tema les quería hacer entender cómo es que funciona el manitol en hipertensión intracraneal asociado a edema. ¿Cómo podemos diagnosticar un edema cerebral? Podemos diagnosticar ya sea con una tomografía computarizada, ¿no? Ver en la tomografía, en el cerebro, ¿no? La imagen hipodensa. Y también valorar, ¿no? La presión de perfusión cerebral, que valores menor a 60 nos va a dar isquemia, y esto nos va a llevar a un edema cerebral. Así que, y la clínica, ¿no? La clínica manda siempre, ¿no? Así que siempre este es un tema bastante frecuente en el área de neurocirugía, y lo van a ver con seguridad, ya sea en el internado o en las prácticas hospitalarias que realicen. Y por lo menos ya tienen como una idea de tratar a estos pacientes con hipertensión intracraneal, ¿no? Que las causas ya las mencioné, ¿no? ¿Cuáles son las causas, no? Un ACV, un traumatismo encefalocraneano, ¿no? Lesión ocupante de espacio, eso es LOE.
LOE es lesión ocupante de espacio, que son los tumores, quistes, hematomas, ¿no? Entonces, todas esas causas que mencioné, lo que hace es aumentar la presión dentro de nuestro cerebro. Es por eso que son causas de hipertensión intracraneal, ¿no? Aumentan la presión dentro de nuestro cerebro, y esto, como el cráneo no es anatómicamente flexible, ¿no? No se adapta al aumento de presión, ¿no? Porque es rígido. Esto entonces va a producir que aumente las presiones intracraneales. Y al aumentar las presiones intracraneales va a producirnos procesos de isquemia y nos va a llevar a edema cerebral, ¿no? Así que entonces eso es lo que es este tema, ¿ya? Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Y cualquier pregunta ya saben, pueden hacerme al grupo y voy a mandar las tomografías al grupo, ¿ya? Ok.